Hola, soy Víctor Galeas y quédense en este video porque vamos a ver qué cosas son importantes a tener en cuenta antes de comprar nuestro mouse. Y este video está patrocinado por Logitech Pro. Ya quisiera que estuviera patrocinado por esa marca. Y es que este video no iba a ser de qué cosas son importantes a tener en cuenta antes de comprar nuestro mouse, ya que lo que iba a hacer era un review acerca de Logitech Pro Lite, el último mouse de Logitech. Además de el peso y las luces RGB que traía el anterior, el hermano mayor, el Logitech Pro normal, este no tiene la opción de poder cambiarle los clics hacia el otro extremo, ya que el mouse anterior tenía la opción a que las personas que utilizaran su mano izquierda, que utilizaran el mouse en la mano izquierda, cambiaran de posición los botones de Surface arriba y abajo a el otro costado. Más sin embargo, para ahorrar peso, no tiene esa opción, así que para las personas que utilizan el mouse en la mano izquierda, pues no es muy favorable este mouse. Parece que solamente es para las personas que lo utilizan en la mano derecha. Así que esa es otra desventaja que veo. El peso sí lo veo bastante en comparación a otro mouse que tengo, que es el de Glorious. Este mouse pesa aproximadamente 69 gramos y como les había explicado, pesa menos de 63 gramos. Pero sin embargo me puse a pensar y dije, ¿para qué voy a hacer un review acerca de un mouse cuando lo importante es saber cómo elegir nuestro mouse según las necesidades que nosotros tengamos? ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta antes de comprar nuestro mouse? Una de las cosas más importantes siempre en cualquier cosa que compremos es para qué vamos a necesitar lo que vamos a comprar. Entonces, ¿qué cosas hay que tomar en cuenta para comprar nuestro mouse? Una de las principales cosas que tenemos que tomar en cuenta es el material con el que este es hecho. El material, entre mejor sea el material, más caro será el mouse dependiendo de la marca que usted lo quiera comprar. Porque tenemos diferentes materiales. Existen unos mouse que tienen unos cobertores plásticos, que la parte de afuera es como goma. Estos mouse con el tiempo se desgastan. Entonces lo que hace que este mouse tenga menos valor que los demás. Esa es una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa va a ser a tomar en cuenta es si es inalámbrico o es con cable. El mouse cuando es inalámbrico es un poco más caro debido a que necesita, mediante software y mediante ingeniería en la parte de adentro, crear poca latencia para su uso. Es decir, que funcione de la misma manera que un mouse que tenga cable. Existen mouse inalámbricos con el mismo sensor y la misma fabricación en la parte de adentro, que son el doble de caros que los mouse que sí tienen cable. Y esto es debido a que el mouse inalámbrico se le tiene que aplicar otro tipo de ingeniería en la parte de adentro para que no pierda latencia, al igual que un mouse que tuviera cable, ya que estará de modo inalámbrico. Entonces esa es la razón por la que es un poco más caro siempre. Otra cosa que debemos considerar al comprar nuestro mouse es la ergonomía que este mouse tiene, ya que dependiendo de la cantidad de horas de uso que nosotros vayamos a darle, este mouse deberá acoplarse a nuestra mano. Entonces hay que considerar si nuestra mano es pequeña, si nuestra mano es grande y dependiendo de la forma de agarre que tengamos. Eso con el tiempo usted lo va a descubrir y usted sabrá qué mouse se acomoda mejor a su mano. Una vez teniendo en cuenta el material, si lo vamos a querer inalámbrico o bien con el cable, y además de eso ya considerando la ergonomía del mouse, tenemos que tener en cuenta algo muy importante en cada mouse y es el sensor que tienen los mouse. Bueno,
Este tema es bastante grande, pero en resumidas cuentas, el sensor es la cosa más importante dentro del mouse, ya que el sensor nos va a dar a nosotros la precisión y la duración que el mouse pueda tener. Entonces tenemos que considerar bastante qué tipo de sensor tiene nuestro mouse o el mouse que queramos comprar en ese momento. Existen una infinidad de listas de sensores que son muy buenos dentro del mercado. Los mejores sensores son los Pixar, pero más sin embargo en la marca Razer, por dar un ejemplo, ellos han creado su propio sensor para sus mouse basados en la tecnología de Pixar. Entonces debemos de tener en cuenta que las marcas, aunque no tengan el nombre de Pixar, la mayoría de marcas están haciendo sus propios sensores para que les salga más barato a ellos como empresa y de esa manera vender buenos mouse. Entonces se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un mouse barato a un mouse caro o precio medio? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que dependiendo de lo que usted necesite, dependiendo de su necesidad, es el tipo de mouse que va a comprar. Por ejemplo, aquí tengo un mouse barato o un mouse gaming. Nada más es gaming porque tiene luces RGB, porque le puede configurar el cambio de luces, porque puede tener macro. Bueno, dependiendo del mouse, por ejemplo, este tiene cable. Existen otros mouse que no tienen cable, como por ejemplo es el Logitech Pro. Es un mouse sin cable inalámbrico que sirve de la misma manera que uno un poco más barato. La diferencia entre un mouse y otro es el sensor que contiene cada mouse, el material con el que es hecho en la parte de afuera. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es el peso de cada mouse. Este mouse pesa aproximadamente 69 gramos y este, como les había explicado, pesa menos de 63 gramos. En conclusión, el mouse que usted elija para comprar deberá tener en cuenta lo antes mencionado. Mas sin embargo, debo recordarle que el mouse que usted necesita comprar es el que mejor se acople a sus necesidades. El que un mouse sea más caro que otro, eso no lo hace mejor. Lo que lo hace mejor es que se acople a sus necesidades según su precio-calidad. Antes de terminar con el video, les tengo un regalo. Estaré rifando este mouse de Razer. Este mouse se ha vendido 10 millones de veces en Amazon. Por algo ha de ser, así que en la descripción dejaré las instrucciones para que tú puedas ganarte este mouse de Razer. Así que en la caja de